Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Nuevamente aquí estamos una vez más en el programa de 14 pasos del Ministerio Reparador de Muros Caídos. 14 pasos para liberación de adicciones y de cualquier estilo de vida pecaminoso que usted esté viviendo que a Dios no le agrade. Estos 14 pasos le ayudan a salir de una manera sana y en paz, sin tener dolor. Bueno, vamos a comenzar este paso número 8, que se llama, este paso es el control de las emociones. Y vamos a comenzar con una pequeña oración para que Dios dirija todo lo que se vaya a hablar aquí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias una vez más que nos permites estar en estos espacios, en las redes, para hablar de tu palabra. Señor, gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea a través de nosotros y que cambies la mentalidad, los corazones de las personas que vayan a escucharlo. Sé tú guiándolos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de las emociones, de cómo poder controlar nuestras emociones. En el paso anterior habíamos hablado de la ruptura entre relaciones del mismo sexo. O igual puede ser la ruptura de relaciones entre personas que no estén casadas, que estén en pecado ante Dios. Bueno, para empezar, vamos a ver qué es lo que dice la psicología en esto de las emociones. Bueno, para entender un poco mejor el paso número 8, vamos a hablar de un pequeño órgano que tenemos en el cerebro que se llama amígdala cerebral. ¿Qué sucede con las emociones a nivel neuronal? En el cerebro tenemos un centro de mando. Es un lugar donde llegan las señales que recibe nuestro cuerpo emocionalmente. Y esas señales que se producen en nosotros cuando vemos, cuando hablamos, cuando escuchamos algo que nos hace enojar, que sentimos enojo, esas emociones se van directamente a un pequeño órgano que está en el cerebro que se llama amígdala cerebral. Entonces, antes de que pase, hay un psicólogo que se llama Daniel Goleman. Llama a este proceso de cuando sentimos emociones, cuando llegan a la amígdala cerebral, lo llama secuestro de emociones. ¿Por qué? Porque nosotros se supone que antes de que esas emociones lleguen a la amígdala cerebral, deberían de llegar a la parte inteligente de nuestro cerebro. Entonces, se llama secuestro emocional porque ahí se quedan y ya no las sueltan. Y es ahí cuando empezamos a tener reacciones ante esas emociones negativas. Por ejemplo, eso de que si escucho algo, por ejemplo, cuando alguien llega y me habla fuerte, cuando alguien llega y me está agrediendo, me la está haciendo de emoción, inmediatamente reacciono igual, me enojo y reaccionamos a la defensiva. Entonces, lo normal debería de ser, hola Rosa Enilson, Dios te bendiga. Lo normal debería de ser que primero pasaran esas emociones a la parte de la inteligencia emocional antes que a la amígdala cerebral. ¿Por qué? Porque cuando pasa ese proceso de secuestro de emociones, es así como reaccionamos sin pensar.
Nuestra mente está dividida. Es mitad es el razonamiento y la otra son ¿cómo se dice? Eso fue la palabra. Eh, es, deberíamos, antes de actuar, antes de reaccionar a esas emociones, deberíamos primero pensar, y antes de contestar, antes de actuar. Entonces, ¿por qué pasa esto de que las emociones se vayan directamente a la amígdala cerebral antes que a la inteligencia emocional? Esto ocurre frecuentemente o siempre porque durante la niñez pudo haber ocurrido circunstancias en la niñez pasamos por procesos, por etapas donde se haya ocasionado eso de que la amígdala sea la que mande, que sea preponderante a las emociones. Entonces la mente se acostumbra y por eso siempre estamos reaccionando así. No hemos desarrollado la parte inteligente de nuestro cerebro. Por eso pasa eso. En la psicología se dice que cuando se sientan agredidos, se sientan enojados o que les digan algo y sientan enojo, que imagínense, que se imaginen un semáforo en rojo, así la lucecita que vean en rojo. Inmediatamente cuando ustedes sientan el enojo y todo eso, imagínense una luz en rojo. Esa luz en rojo quiere decir y les tiene que recordar: deténgase, no lo hagas, espera, piensa, no reacciones, no hables todavía. Eso recomienda la psicología que hagan. ¿Por qué? Porque cuando alguien se enoja, la mente, esa parte donde sientes el enojo tarda aproximadamente 90 segundos, se supone, 90 segundos en que disminuya ese enojo. Y entonces ustedes ya puedan pensar y reaccionar ante esa situación y reaccionar bien, no negativamente. Entonces, ¿por qué dice la psicología que deben de imaginarse esa luz roja? Porque esa luz le está diciendo: detente, no reacciones. ¿Por qué? Porque si no se detienen, obviamente que si alguien viene y se pelea con ustedes y ustedes responden igual, probablemente ustedes al último terminen pidiendo disculpas en lugar de que a ustedes les pidan disculpas, porque se supone que ustedes son los agraviados. Pero como no reaccionaron inteligentemente, porque como su emoción no se fue a la parte inteligente del cerebro y ocurrió el secuestro de emociones por parte de la amígdala cerebral, por eso ustedes reaccionaron mal. Y eso produce que tengan consecuencias y las cosas siempre van a terminar mal. Entonces, cuando tengan ese estímulo, esas señales que se van a la amígdala cerebral, deténgase, respire profundamente, cállese y mejor distráigase, dese la media vuelta para que no siga discutiendo, no siga peleando, porque incluso pueden llegar a herir con palabras a esa persona y todo por el enojo. Y al último se arrepienten y lamentablemente cuando herimos con palabras es muy difícil que sanen y tardan en sanar. Entonces mejor le digo: distráigase, sálgase a caminar, brinque, haga lo que sea para que no continúe con esa emoción negativa y no quiera seguir esa pelea, la discusión o ese enojo que acaba de sentir. Porque esas emociones, como por ejemplo el enojo, si usted se lo guarda, si se queda callada, pero no se distrae, no se va a caminar, si no producen una energía reprimida, se queda reprimida. Si usted no gasta esa energía negativa, porque está provocada por esa energía reprimida le va a causar enfermedad, le puede causar gastritis,
se ha demostrado que todas esas emociones negativas causan enfermedades, tumores, cáncer, todo es emocional. Por eso se dice que cada vez que tengan ustedes ese tipo de emociones, brinquen, hagan lo que sea para que saquen y echen fuera esa energía negativa que les causó esas emociones. Cuando termine de sacar fuera esa energía, siéntese tranquilamente, agarre papel y pluma, un lápiz, un cuaderno y escriba todo lo que le quería decir a esa persona cuando estaba usted enojado, todo lo que le quería contestar, porque muchos hasta sentimos ganas de hasta ahorcarlos, de agarrarlos de los pelos, de golpearlos y todo. Escriba todo eso, sáquelo como si se lo estuviera diciendo a esa persona. Y al final usted va a sentir un descanso. Y igual ese papel, hágalo bola y todo y tírelo a la basura. Tírelo a la basura, échelo fuera junto con toda esa energía negativa y todo ese enojo, porque no le hace bien a usted. Estamos hablando del lado psicológicamente, a la parte espiritual todavía no llego. Entonces, bueno, eso es por el lado de la psicología. Entonces, igual la queja, cuando llegan esos sentimientos, esas emociones negativas, igual a veces nos estamos quejando, y porque esto y porque lo otro. Entonces no es bueno tampoco la queja, porque igual sí se sigue alimentando la energía negativa y se sigue alimentando el enojo, y todas esas emociones se siguen alimentando y van creciendo y van creciendo y van creciendo. Entonces no es conveniente quedarnos con nada. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras, que es la bendita palabra de Dios que todo mundo tenemos hoy en día a nuestro alcance, que es maravillosa para el cuerpo, para nuestras emociones, y es medicina. Dice la Biblia, hay un versículo que dice que es medicina a nuestros huesos. Cuando tenemos esas emociones negativas, es lo que la Biblia dice que es reaccionar en la carne. Eso es las emociones negativas. Cuando nuestras emociones las secuestra la amígdala cerebral, reaccionamos inmediatamente. Eso es lo que se dice bíblicamente, reaccionar en la carne. Cuando logramos reaccionar positivamente, hablar adecuadamente, cuando logramos tener control de nuestras emociones, eso bíblicamente es reaccionar en el espíritu. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto quiere decir que tenemos inteligencia emocional. Somos inteligentes ante cualquier adversidad, y somos inteligentes porque podemos tomar decisiones sabias, decisiones positivas, que no nos va a llevar a destrucción, no va a causar destrucción en nuestras decisiones. Si no hay inteligencia emocional, caeremos en estos pecados. Miren, vamos a leer Gálatas capítulo 19, el versículo 20 también. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A qué nos lleva todo esto de la psicología y que la amígdala cerebral y todo eso? Es bueno saberlo. Es bueno para mí, que yo tampoco sabía, pero todos aprendemos. Porque tenemos que saber que nunca vamos a evitar sentir emociones. Nunca, siempre vamos a sentir emociones. Eso no lo podemos evitar. Pero sí vamos a poder controlarlas. Eso es muy importante. Por eso es tan bueno saber todo esto. Que usted no puede evitar que los pajarillos estén volando sobre su cabeza. No puede evitar que anden ahí volando, pero sí puede evitar que le hagan nido en su cabeza. Entonces, cuando estamos viviendo el estilo de vida, estos 14 pasos hablan más que nada de la homosexualidad. Son para aquellos que quieran salir de la homosexualidad. Cuando un homosexual o una lesbiana llegan al conocimiento de Dios, le entregan su vida a Cristo, van a tener muchísimas luchas. Gracias, bendiciones. Dios le bendiga, Miguel. Saludos. Y va a ser muy difícil, si tenía una pareja, va a ser muy difícil dejarla. Cuando dejan ese tipo de parejas, sufren, porque obviamente van a pasar por una etapa de duelo. La ruptura de relaciones es una etapa de duelo, como la pongan. Entonces tiene que, yo ya no digo sufrir un duelo, el duelo se tiene que disfrutar. Usted tiene que pasar ese duelo, porque es una etapa de su vida que se le ha presentado y la tiene que vivir. Entonces, cuando por ejemplo alguien me dice, es que ya dejé a mi pareja, pero no puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin él, es que lo amo, es que tengo más de 30 años viviendo con esta persona, es que lo amo, no voy a encontrar a nadie como él, y sufren y caen en depresión. Eso quiere decir que no tienen desarrollado su inteligencia emocional y están cayendo en esas reacciones inmediatamente y no están pensando en las consecuencias. Cuando tenemos inteligencia emocional, antes de reaccionar, pensamos en esa situación. ¿Será que estará bien que yo le conteste a esta persona de esta manera? O si le contesto, esta persona me responderá con un golpe o así. Tenemos que pensar esa situación. Entonces, si pienso esa situación, voy a decir, no, me va a golpear, entonces mejor no le contesto. Quedarse callado. Eso es inteligencia emocional. Realmente tenemos que ser, decía una psicóloga, usted tiene que comportarse como el tonto que el mundo dice que es. El mundo dice, es que este está bien tonto porque no le contesta, este está bien tonto porque no se defiende. Pues sí, pero no saben que los tontos están reaccionando con inteligencia emocional, algo que ellos no tienen. Es muy difícil no contestarle a alguien cuando nos está agrediendo. Es muy difícil y sentimos un enojo y queremos golpearlo y queremos decirle hasta de lo que se va a morir. Pero como hijos de Dios, como los que ya tenemos conocimiento de Dios, debemos de hablarnos. Y eso incluye, y ahí entra que desarrollemos la inteligencia emocional. Entonces, cuando una persona, como en este caso algún homosexual o lesbiana o alguna prostituta también tiene sus parejas, múltiples parejas, o los adictos que dicen, no puedo, no puedo, ya acepté a Cristo y todo, pero no puedo. Yo sí creo en Dios, pero sigo saliendo con esta persona, sigo teniendo a mi pareja, me sigo prostituyendo, me sigo drogando porque no puedo dejarlo. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. ¿Qué dice usted que no puede? Dice, vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando usted se declara hijo de Dios, usted obtiene espíritu de valentía. Usted ya no es un cobarde, usted va a enfrentar todo con el poder que Dios le ha dado para enfrentarlo. Entonces va a tener dominio propio. Y dominio propio es cuando usted puede reaccionar positivamente ante las circunstancias o todas las pruebas que se le presenten. Reaccionar con inteligencia emocional quiere decir que usted, como reaccione, y esas circunstancias las va a convertir en algo positivo para su vida, en algo de aprendizaje a su vida. Si usted es lesbiano o es homosexual o de las adicciones que ya le mencioné antes y usted dice, no puedo vivir sin mi pareja, la voy a buscar. Antes de reaccionar, antes de actuar, de buscar esa pareja, póngase a pensar, ¿será que me hace bien volver con esa persona? ¿A Dios le agrada? Que lo principal es pensar si a Dios le agrada. Entonces, en lugar de dejarse llevar por los deseos de la carne, porque esos son deseos de la carne, usted quiere estar con esa persona, su carne lo anhela, pero usted debe de ponerse a pensar, ¿será que me hace bien? ¿Será que a Dios le agrada que yo vuelva con esa mujer? Porque en la Biblia dice que las parejas son entre hombre y mujer, y yo soy mujer. ¿Será que a Dios le agrada que yo busque esa mujer? ¿Será que a Dios le agrada que yo no pueda vivir sin esa mujer? Entonces, si usted ya sabe que a Dios no le agrada, entonces debe decir, ok, a ti no te agrada Dios, entonces no la voy a buscar. Eso es actuar, reaccionar con inteligencia emocional. Entonces, usted va a saber perfectamente que todas las decisiones que usted tome, como actúe inmediatamente después de esas emociones, si por ejemplo quiero buscar a esa mujer y voy a volver a caer en pecado, usted sabe que todas las reacciones negativas, todo lo que le haga caer en pecado, lo va a llevar a la destrucción y lo va a apartar de la gloria de Dios. Por eso es tan importante tener inteligencia emocional, porque no todo lo que sentimos nos va a llevar a algo bueno. Puede llevarnos a cosas malas y las emociones nos pueden llevar a caer en pecado. Los que ya han salido de eso deben de cuidar mucho, no caer en las provocaciones de sus emociones. Satanás, el enemigo, porque es que si Dios tiene su enemigo, obviamente lo vamos a tener nosotros. Obviamente va a ser nuestro enemigo, porque nosotros nos hemos declarado hijos de Dios. Entonces, si es enemigo de Dios, por lo tanto siempre va a ser enemigo de nosotros. Eso es inevitable, eso es real. Si usted se ha declarado hijo de Dios, usted téngalo por seguro que el enemigo se declara su enemigo. Entonces, Satanás, el enemigo, utilizará a cualquier persona, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a sus vecinos, al que va pasando por ahí aunque no lo conozca, va a utilizar para que usted tenga reacciones negativas, para que usted se enoje, para que usted pueda decir, ay, sé cómo me cae gordo porque camina. Todo va a utilizar para que usted reaccione mal, para que usted no tenga... para que usted no controle sus emociones y esas emociones lo lleven a caer en pecado. Él es muy hábil, él conoce sus debilidades, entonces usted debe de controlar sus debilidades. Y su debilidad son las mujeres, es la pornografía, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, los homosexuales, las lesbianas. Debe de controlar la carne, debe de tener dominio propio, porque Satanás solo está esperando que usted le dé entrada para hacerlo caer en pecado y no estar agradando a Dios. Él quiere que usted le quede mal a Dios, él quiere que usted desagrade a Dios. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese que el domingo
en la iglesia, el pastor predicó algo muy interesante y muy cierto. Aquí dice en Efesios que nuestra lucha no es ni con mi esposo, ni con el que me cae mal, ni con el que me insulta, ni con nadie. La lucha es contra huestes espirituales, contra legiones de demonios, contra el enemigo. Dice que de este siglo. Pero mi pastor el domingo decía que los demonios, las legiones, las huestes espirituales de el tiempo de Abraham, de Noé, son los mismos de hoy. Nos siguen atacando de la misma manera, van a ser los mismos, ellos no cambian. Entonces, no tenemos lucha contra las personas, tenemos lucha contra la carne. Estamos en una guerra espiritual. A Satanás le encanta que nosotros andemos en la carne y reaccionemos en la carne. Él cuando reaccionamos en la carne se ríe, se burla, se goza de que nosotros estemos portándonos mal. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos en una guerra continua, todos los días, a cualquier minuto. Que me entran llamadas. Estamos en una guerra constante. Es una guerra del espíritu, la carne contra el espíritu. Entonces, si la carne gana, nos lleva a la destrucción. Si reaccionamos en el espíritu, nos lleva a la victoria y nos trae bendición. Cuando hay inteligencia emocional, hay paciencia, hay perdón, hay victoria. El perdón es muy difícil de darlo, pero no imposible. Tenemos que trabajar también mucho en eso para que podamos estar bien ante Dios. Recuerden que si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los planes de Dios, los estatutos de Dios, las ordenanzas, los mandamientos de Dios son muy buenos para nosotros. Por eso nos los dejó. Pero no queremos creerlo o no nos conviene hacerle caso. Nos gusta andar en el mundo. Y quiere que tengamos paz. Cuando contestamos, cuando reaccionamos con inteligencia emocional, obtenemos paz. Estaremos siempre en paz para tener un buen fin. Si usted, le digo, reacciona positivamente, el fin de todo eso va a ser bueno. Pero cuando reaccionamos en la carne, el fin de todo eso no es bueno, es destrucción. En Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, vamos a leerlo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si usted se aferra a esa relación que tiene, que a Dios no le agrada, o a ese estilo de vida que a Dios no le agrada, en el que usted está pecando, entonces usted sigue dándole gusto, dándole rienda suelta a la carne. Y ahí lo que obtiene es muerte. Porque aquí dice en el versículo de Romanos 8:6 que el ocuparse de la carne es muerte. Entonces eso es lo que usted va a obtener, muerte espiritual. Y mucho cuidado, porque también la muerte espiritual lo lleva a una muerte física. ¿Qué puede pasar si usted es homosexual y dice: a mí me gusta ese hombre, ese otro y esto, y me gusta y me meto con ellos, se me antojan, me encantan? Ahí está la lujuria, la lascivia, todo eso, y usted se está metiendo con ese, se mete con el otro. Al último no creo que obtenga algo bueno. La mayoría de los casos, porque tienen múltiples parejas, muchas,
se contagian del VIH, se les desarrolla el SIDA, la mayoría porque sabemos que las relaciones entre los hombres es por el ano. Entonces, muchísimos casos de, 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 de cáncer de colon, en el recto, muchas cosas. ¿Y qué pasa con eso que los lleva a la muerte física? Que muchos en su último momento reconocen que han pecado y buscan a Dios, y Dios les da vida eterna, aunque físicamente fallecen a causa de su pecado, a causa de reaccionar en la carne. Entonces, reaccionar en la carne no es bueno, nunca va a ser bueno. Pastor José Carrera, Dios le bendiga, saludos. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Tiene que apartarse de todo pecado. Aunque digan que es muy difícil, ya vimos que hay un versículo que dice que Dios no nos da espíritu de cobardía. Dios nos va a ayudar a salir adelante en todo. Entonces, es que dices que yo esto no lo soporto, yo no soporto estar sin ella, sin él, yo no soporto estar un día sin tomar. Yo he conocido a personas que dicen, no puedo estar ni un solo momento sin su botella sin su caguama. Así los conozco, que todo el día andan con su botella, tome y tome. Pero sí pueden, pero no quieren dejarlo. Pero sí pueden. La Biblia dice que sí podemos. Sí podemos. Lo que pasa es que no desarrollamos nuestra inteligencia emocional. Hay que ser inteligentes. No, si yo voy a andar tomando todo el día, obviamente tarde que temprano mi hígado va a terminar hecho garras. Entonces, si yo sigo tomando, no estoy reaccionando positivamente ante esas emociones, esa emoción de querer estar tomando. Entonces, tenemos que confiar en Dios, en que Él nunca nos va a dar algo, nunca nos va a dar pruebas que no podamos soportar. Siempre, todo lo que nos pase, por muy duro que sea, por demasiado que sea, a veces decimos, no, es que si a mí me llegara a pasar esto, yo no lo voy a soportar. Y de repente le pasa y pasa ese proceso y dice, yo no sé cómo le pude hacer. Pues es que es Dios, Dios nos ayuda, Dios no nos va a dar algo que no soportemos. Siempre lo que nos pase, lo que Dios permita que nosotros pasemos es porque sabe que tenemos la fuerza para enfrentarlo y para salir de eso. Y porque Dios dice su palabra que Él nos equipa para poder enfrentar cualquier situación que se nos venga encima. Entonces tenemos que confiar en Dios, tenemos que ponerlo en primer lugar a Él, tenemos que confiar en Él y saber que si algo estamos pasando, Él nos va a dar la victoria y Él nos va a abrir puertas y nos va a ayudar a salir adelante de eso. Dice que temamos a Jehová y nos apartemos del mal. Temer a Jehová no es que le tengamos miedo, temer a Jehová es una forma de respetarlo, de decir, esto no le agrada y no lo voy a hacer porque amo la palabra de Dios, porque quiero agradarle a Él, por gozo, no por miedo. No es que le tengamos miedo, es que tenemos que respetarlo. Es una forma de adoración, es una forma de reverencia ante Dios. No es de que le tengamos miedo, no significa tenerle miedo. A Dios no debemos de tenerle miedo, porque no puedes confiar en un Dios que piensas que le tienes que tener miedo. No, eso no está bien. La confianza no va de la mano con el miedo. Entonces, temer a Jehová es una forma de reverencia, es una forma de que a Él lo tengamos en cuenta siempre y que sea lo primero en todo en nuestras vidas. Tenemos que estar orando siempre, pidiéndole guía al Espíritu Santo, que Él es el que nos guía, nos enseña, nos ayuda y nos conforta, nos consuela, nos da fortaleza para salir y para enfrentar las situaciones que pasemos en nuestra vida. Entonces,
tienen que confiar en Dios, en que lo que Él quiere para nosotros siempre va a ser lo mejor, siempre es lo mejor. Si Él dice, tu mujer, no te conviene que te guste otra mujer, yo ya dejé un mandato y ya dice en la Biblia que eso es pecado, entonces si Él lo dejó es porque así es, no nos conviene, no es lo que a Él le agrada y no es lo natural. Entonces debemos de creerle a Él, debemos de creerle a Él. Recuerden que si no le creemos, eso es rebeldía y es pecado ante Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Someta su carne a la palabra de Dios. Siempre que usted se le atraviese una situación de emociones que lo lleven a pecar, que lo inciten a caer en pecado, siempre ore, lea la palabra. Ahí dice el que la Biblia es palabra viva y eficaz. Eficaz quiere decir que es buena y que es muy útil a nuestra vida, que es lo más recomendable, que es lo que nos ayuda y es lo excelente, es lo bueno para nosotros. Entonces dice que es viva y eficaz, es viva. Jesucristo es vida. Y Jesucristo es la solución para todo lo que nos pasa en nuestra vida. Jesucristo es la respuesta, es quien nos ayuda, es quien murió por nosotros. Entonces Jesucristo es la salida, es la solución para salir del estilo de vida pecaminoso. Entonces, cuando tenga dominio propio, control de sus emociones y esté tomando buenas decisiones, usted habrá adquirido y desarrollado inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional es la Biblia. Ahí viene todo. Mucha gente dice, no, pues yo no creo en la psicología, yo sé que no necesito de psicólogos. ¿Está bien? No necesita, porque aquí está la Biblia. Entonces lea la Biblia, ahí viene todo lo que tiene que hacer. Todo lo que tiene que hacer. Mayra Flores, buenas tardes. ¿Cómo le haces para quitar las emociones? No, las emociones no las podemos quitar. Las emociones nunca las vamos a poder evitar. No podemos evitar sentir emociones, no podemos evitar sentir enojo, sentir tristeza, sentir alegría, no. Pero sí podemos controlarlas. Eso es lo que sí podemos hacer. Sí podemos controlar las emociones. Si usted siente la emoción del enojo, usted puede controlar ese enojo, puede respirar profundo, pensar, no sé, distraerse hasta que pase ese enojo. Puede controlarlo y no llegar, por ejemplo, como cuando vamos manejando y otro carro se nos atraviesa. Frenamos así de repente, hasta nos duele el cuello de donde nos estrujamos ahí por el frenón y queremos, inmediatamente ahí ocurre lo que dice la psicología, un secuestro de emociones por parte del órgano pequeñito que es la amígdala cerebral. Secuestra esa emoción y lo que hace es que reaccionemos inmediatamente con enojo y queremos a veces, y he visto que se les atraviesa el carro y se van, como reaccionan con enojo, se van a seguir a ese otro carro que se les atravesó y van y le cierran el paso y se empiezan a gritar de groserías. Incluso yo he visto que hasta se bajan del carro y se empiezan a pelear y se empiezan a dar de golpes. Entonces ahí, antes de que pase todo eso, cuando se le atraviesa el carro, ahí es cuando debemos de reaccionar y detenernos, respirar hondo y pensar en las consecuencias que puede traer, que es decir, bueno, se me atravesó, pues imagínense, se me atravesó y podemos decir, gloria a Dios, se siguió, no pasó a más. Todo lo que nos pasa, así por insignificante, hasta cuando se nos atraviesa a alguien, es porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque cuando se me atravesó esa persona, di el frenón y todo, y puedo decir, gloria a Dios, porque no pasó a mayores, Dios me guardó y me está haciendo tener paciencia,
reaccionar, tener paciencia y no seguir a ese tipo o a la mujer que se me atravesó y hacérsela de emoción y pelearme, porque eso no es bueno para mí. Si voy y me peleo, esa es una emoción y es una energía negativa que me va a dañar a mi cuerpo. Entonces, para todo también debemos decir gloria a Dios, porque todo lo que pasa es para nuestro bien. Entonces, no, las emociones nunca las vamos a poder evitar, siempre vamos a tener emociones, pero lo que sí podemos hacer es controlar las emociones. Eso sí se puede hacer. David Alvarado, Dios le bendiga. Entonces, bueno, les digo, cuando ustedes ya tengan dominio propio, el control de sus emociones y que esté tomando buenas decisiones, que reaccione positivamente ante todas esas emociones, entonces podemos decir que usted o yo hemos adquirido inteligencia emocional. Yo estoy trabajando hasta el día de hoy con eso porque era muy enojona. Yo era de las personas que me airaba y de alguna otra manera siempre busqué la manera de desquitarme. Yo le llegué a desear la muerte a la gente. Yo decía, ay, es que si matan a esta persona es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, eso no es bueno. Porque yo sí me llegué a enfermar. Cuando tengo enojos, a mí me sube la presión. Cuando tengo ansiedad, a mí me sube la presión. Cuando tengo tristeza me da ansiedad, me sube la presión y me siento muy, muy mal. Y no soy una persona hipertensa, pero cuando tengo esas emociones, eso me pasa. Se me baja el coraje, pasan ese rato y ya, mi presión se regula. Entonces, las emociones negativas son malísimas para nuestro cuerpo. Malísimas, malísimas. Y entonces, sí, tenemos que aprender a controlarnos. Porque les digo, cuando alguien se enoja, por ejemplo, las que somos o éramos muy enojonas, que nos airábamos, solemos herir a la gente con palabras, no necesitamos golpearlas. Las palabras duelen más y causan más cosas malas en una persona que los golpes. Entonces, yo por eso tuve que aprender y sigo trabajando en el control de mis emociones, porque yo con cualquier cosita, yo me enojo y a esa persona ya no le quiero hablar, así sean 6 meses, 1 año, me dura meses el enojo. Y eso es malo porque la Biblia dice que no, dice que airaos pero no pequéis. Entonces no nos debemos acostar enojados con alguien. Y yo hacía eso por meses. A mí los enojos me duran mucho. Y yo lo que he visto ahora es que un enojo ya no me dura tanto. Entonces, pues vamos a ir desarrollando la inteligencia emocional. Es que sí debemos de ser inteligentes. No es tanto por la psicología, es porque en la Biblia dice, hay un versículo, miren, se los voy a mostrar, que es en Proverbios. Es Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si usted conoce de Dios, tiene que ser inteligente. Tenemos que procurar ser inteligentes. Porque no podemos decir, sí creo en Dios y leer la Biblia y todo, y reaccionar en la carne. No se puede. Eso no es sabiduría. Y dice aquí que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es un respeto ante Dios. Y es algo que debemos de hacer, de querer hacer bien. Y el conocimiento, la sabiduría de Dios, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, por eso les estoy platicando lo que dice la psicología acerca de las emociones. Es muy poquito lo que yo les estoy diciendo porque tiene demasiado que decir. Está muy, muy buena esa información. Pero aquí lo importante era que supiéramos y que sepan que las personas que están saliendo, que están luchando con pruebas, con dificultades en sus vidas por querer dejar el pecado,
quiero decirles que la buena noticia es que hay solución, es que ustedes pueden controlar sus emociones y así ya no volver a caer en pecado. Porque hay muchos, como les digo, personas que están saliendo de ese estilo de vida, que son homosexuales y que dicen, y me escriben y me dicen, hermana Alejandra, caí otra vez, o no puedo dejar a esta persona. Pero aquí les estoy dejando un versículo en segunda de Timoteo, que es capítulo 1, versículo 7, donde dice que sí podemos, que Dios nos ha dado dominio propio, hay que desarrollarlo. Hay que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos guíe, nos ayude, nos fortalezca para tener ese dominio propio que necesitamos. Ese dominio propio es amor propio. Debemos de querernos, porque somos hijos de Dios. Entonces, por eso es importante desarrollar nuestra inteligencia emocional, para que no estemos reaccionando en la carne, bíblicamente. Entonces, bueno, todas las personas que digan que no puedo, pues ya les demostré aquí que sí se puede salir de eso. Tienen que estar luchando, esa es una lucha diaria, el acercarse a Dios, el rendirse a Cristo. No quiere decir que usted ya no va a sufrir de tentaciones, que usted ya no va a pasar por pruebas, que usted ya no va a sentir emociones. No. Al contrario, va a tener más pruebas, va a sentir más emociones cada vez más, va a pasar por diferentes dificultades o pruebas que van a ser. Todo eso, usted con la inteligencia emocional lo puede convertir en algo positivo para su vida. Dios permite que sigamos pasando por eso, que sigamos teniendo tentaciones. Eso va a ser hasta el último minuto de nuestras vidas. Las tentaciones van a estar presentes. Yo todos los días tengo tentaciones, pero tenemos que controlar de que esas tentaciones no nos hagan caer en el pecado, que no nos hagan volver a caer, a volver atrás, que no nos hagan hacer eso. Ese es el fin de este paso, que usted pueda controlar sus emociones, que usted pueda controlar su carne, que usted tenga dominio propio, de decir, le están mostrando aquí en las manos la droga, y usted pueda decir no, porque esto no le agrada a Dios. Que si usted le están ofreciendo sexo, usted puede decir no, porque yo soy hijo de Dios, ya no practico eso. Eso es tener inteligencia emocional, eso es tener dominio propio, de que usted sabe que lo que le están ofreciendo le va a causar placer, está muy padre, está muy suave, pero usted sabe que eso le lleva a destrucción y le lleva a pecado. Entonces, que lo lleve a pecado lo lleva a apartarse de la gloria de Dios, y eso no queremos. Eso es muy triste, estarnos apartando cada rato nada más por darle gusto a la carne. Entonces, espero que les haya servido esta pequeña información sobre el tema del control de las emociones, de la inteligencia emocional, que dice la psicología y cómo es que dice la Biblia. Entonces, ya usted sabrá cómo manejar sus emociones y las dificultades por las que pase. Aquí les di ya unos consejos y espero que les sirvan, y sí, háganlo, porque sí se aprende. Si usted, de hecho, así dice la psicología, que el proceso que le llama el psicólogo Daniel, a ese proceso que le llama secuestro emocional, nosotros podemos desarrollar la inteligencia emocional, podemos revertir eso, intentándolo varias veces hasta que la mente, el cerebro se acostumbre. Ya después va a ser automático, ya usted ya no va a reaccionar, ya esas emociones, en lugar de irse a esa área de la amígdala cerebral, ya se va a ir a la parte inteligente del cerebro. O sea, sí tenemos que practicarlo para que funcione, y sí funciona. Y ya cuando usted tenga inteligencia emocional y actúe con inteligencia emocional, todo va a ser paz. Ya nada le va a quitar el sueño, ya si cada vez que se enoja le da el dolor de la gastritis, pues ya se le va a solucionar ese problema en el nombre de Cristo.
Entonces, saludos María Guadalupe, Dios le bendiga, gracias. Entonces, bueno, hasta aquí los dejo y cuídense mucho, ya no se enojen tanto y si se enojan, reconcílense porque también eso no le agrada a Dios. Recuerden que no se deben de ir a la cama enojado con su prójimo. Yo también lo estoy poniendo, lo tengo que practicar. Todos estos pasos no son solamente para ustedes, es una enseñanza para todos, para mí, para todos los que lo vean, porque uno no deja nunca de aprender. Y lean la Biblia porque ahí están todas las respuestas a nuestras preguntas, ahí nos dice cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer, qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Si usted pídale sabiduría en oración a Dios y Dios se la va a dar, pídale paciencia, pídale la guía del Espíritu Santo y todo va a obrar para bien, todo va a estar para bien. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Entonces, bueno, hasta aquí los dejo y nos vemos el próximo martes, primero Dios, si Dios lo permite, con el paso número 9. Dios les bendiga, saludos, cuídense mucho, hasta pronto.